esta ocasión vamos a estar trabajando un pequeño formulario para un hotel. Vamos a trabajar características de Excel que ya hemos visto y algunas nuevas como son las listas desplegables dependientes. Vamos a trabajar con macros en nuestro Excel y un poquito de programación ya de Visual Basic. Lo primero que vamos a hacer es que en nuestra hoja 1, que se va a llamar registro, vamos a crear este pequeño registro de nuestras habitaciones. Vamos a ponerle pues algunas personalizaciones para que se vean bonitos. Inclusive podemos utilizar el copiado de formato para que el mismo formato quede y no lo estemos modificando. Los datos del cliente son datos que vamos a estar trabajando y los va a estar llenando la persona. En características de habitación como son tipo, baño, ventilador, inclusive serían estas, van a ser tomadas de la habitación que vamos a tener en la parte de arriba, ¿sí? Nuestra habitación va a ser una pequeña lista desplegable que ahorita vamos a ver cómo se va a trabajar. ¿Sí? Estoy poniendo cierta personalización para que se vea diferente. Pueden ustedes utilizar cualquier color o seleccionar los demás colores para tener otros colores, ¿sí? En nuestra hoja 2 vamos a tener estos datos. Las habitaciones, el tipo de habitación, puede ser sencilla, doble o de lujo, el tipo de baño, independiente, jacuzzi o compartido, y si tiene o no tiene ventilador. Al igual que en el otro, vamos a darle un pequeño formato. Yo no quiero utilizar en este momento algún formato de tabla porque no quiero que genere algún conflicto para cuando estemos trabajando con nuestras macros o con nuestros botones. Por eso es que no le estoy poniendo el formato de tabla y le estoy poniendo como colores. Ustedes pueden hacer los colores o ponerlo de alguna manera que les sea más fácil. En este otro rango de datos tengo los países como México, Argentina y Brasil. Aquí tengo a los tres y tengo los respectivos estados o provincias de cada uno de ellos. Si quisiera tener más países, bueno, tendré yo más columnas y los respectivos estados. Al igual que el otro, le voy a poner un formato, una personalización de colores, solo para que se vea presentable toda mi información. Aquí tengo los tipos de habitación y los precios. ¿Por qué los tengo acá? Porque si llegara a cambiar el valor del precio, no quiero modificar mi registro y que solamente pueda yo modificarlos desde aquí y se pueda hacer automáticamente el cálculo. Ustedes, ¿sí? Y en esta tercera hoja vamos a trabajar la base de datos. Esta base de datos es el capturar cada uno de nuestros registros de los clientes, ¿sí? Entonces con control o con comando voy a seleccionar solamente estos, le voy a dar control C o comando C para copiarlos y en base de datos en la celda A1 me voy a posicionar y en pegar voy a seleccionar la opción de transponer. ¿Esto qué me va a hacer? Que en vez de copiármelos de manera vertical, me los copie de manera horizontal. Y ya tengo los títulos, ¿sí? Entonces, en lo primero que voy a trabajar va a ser en la habitación, ¿sí? En esta habitación voy a poner una lista desplegable sencilla. En la pestaña Datos me voy a ir a Validación de datos y le voy a dar una lista. Puedo hacer una lista desde aquí, como lo hemos hecho, con signo igual y seleccionar todo esto. Pero hay una manera mucho más
práctica y elegante de hacerlo. Voy a seleccionar mi rango y le voy a poner un nombre a este rango. Y le voy a poner habitación. A este otro le voy a poner el tipo. A este le voy a poner baño. A este ventilador. Y ya que estoy en esta hoja, pues a esto también le voy a poner un nombre a este rango. ¿Por qué? Porque ya en las otras, ya estando aquí, voy a trabajar también con estos rangos y les voy a poner nombres, porque los voy a utilizar para en la parte del registro, para el país y el estado, ¿sí? Entonces a este le voy a poner México y tiene que ser exactamente igual como lo tengo acá. Cuidado con los espacios, porque si aquí tiene espacio y yo no se lo pongo en el nombre, no me lo va a reconocer, ¿sí? Entonces aquí también le voy a poner Argentina. Como es plegable, tiene cierta información, pues necesito que sea la que ya tengo registrada, ¿sí? Entonces, estos tres van a tener una función que ya hemos trabajado, que es un buscar V, o para algunos Exceles es consultar V. ¿Qué valor es el que voy a tomar? Va a ser C2. Tengo que fijar esa celda. Recuerden que para fijarla es con F4 o si no funciona el F4, tendrían que escribir el signo de pesos antes de la C y el otro signo de pesos antes del número 2. Luego, ya que lo tenemos fijado, con coma me pide la matriz de la tabla, ¿sí? Me voy a ir a la hoja de información y voy a seleccionar desde A2 hasta D19. Esa va a ser mi tabla. Y como también no quiero que se mueva, lo voy a fijar con F4. Coma. Voy a regresar a la hoja de registro, porque recuerden que si me voy a la hoja de registro se van a mover los rangos de mi matriz de búsqueda y yo no quiero que se vaya a la hoja de registro, quiero que se quede en esta de información. ¿Cuál va a ser el indicador de columna? Pues como quiero el tipo, es la columna 2. Entonces voy a poner 2,0, que sabemos que es verdadero, cerramos paréntesis y le doy Enter. Ahora sí, ya me aparece doble. Ya con esto voy a arrastrar hacia baño y hacia ventilador. Obviamente, como es la misma columna, pues siempre me va a poner doble. Ya nada más aquí le voy a cambiar el número 3, que es el tipo de baño, y aquí el número 4. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo cambie van a cambiar los datos de las características de mi habitación. Ahora, voy a hacer una validación de datos a los datos del cliente. En la primera del nombre voy a validarlo que tenga una longitud de texto mínimo de 3 caracteres y máximo de 35. ¿Sí? ¿Qué mensaje de error le voy a dar? Que no es el nombre completo. Listo. Le doy a aceptar. Y entonces, cuando yo escribo algo, me va a decir nombre completo. Por favor, ingrese su nombre y apellido. Le voy a poner mejor nombre incompleto. Ahora sí. En el país voy a hacer una validación de datos, pero como lista. Entonces voy a poner una lista. ¿Cómo se va a llamar? Digo, perdona, ¿cuál es el origen? Signo igual, país, porque recuerden que ya hice que ese grupo de celdas se llame país y le doy Enter. Entonces ya me saca mi lista desplegable, México, Argentina, Brasil. El siguiente va a ser estado y esta va a depender del valor que tenga en la celda C5. Entonces,
En la pestaña Datos, en Validación de datos, voy a seleccionar Lista y ahora voy a utilizar la fórmula indirecto. Para inglés sería indirect o en español indirecto. ¿De qué celda o de qué dato? Pues de la celda C5. Cierro paréntesis y le doy a aceptar. Obviamente me marcó un error porque en C5 no tiene ningún valor. ¿Sí? Le voy a dar México y ahora sí, me aparece Puebla, Guadalajara, Quintana Roo. Si yo me cambio a Argentina, aquí me tienen que aparecer las provincias de Argentina. Y si me voy a Brasil, pues a 13, porque serían los 10 dígitos del número más los 2 números de la clave del país más el signo de más. Entonces le voy a dar aceptar y ya puedo escribir. Puedo escribir más 50 error porque dice que no coincide con los datos de restricción. ¿Por qué? Voy a darle a intentar. Porque está creyendo que es una suma, algo que suma a, porque tengo el signo más. Cuando nosotros escribimos signo de más, signo menos, signo igual, y no queremos que sea una fórmula, tenemos que poner comillas simple antes de los datos. Y ahora sí, ya me los está registrando. Obviamente me dice que ahí pues hay un error, que es un número almacenado como texto, que si lo quiero convertir a número o quiero saber algo más. Eso lo vamos a dejar así para que no nos metamos en modificar los textos, ¿sí? Entonces, si yo quito aquí datos, pues obviamente me dice que no está la información correcta, pero ahora sí porque no están los datos completos. Ahora, ya tenemos, me faltó el nombre, voy a escribir uno. Y ahora el número de personas. En el momento que yo escriba el número de personas que están en el total, me tiene que aparecer cuánto me va a costar por las 4 personas. ¿Cómo voy a sacar esto? Con una condicional, esa ya la conocemos. Sí. En el tipo de habitación es igual a sencilla, recuerden que como es texto tal cual lo vamos a evaluar, tienen que estar entre comillas, sencilla. Entonces, ¿qué vas a hacer? Se multiplicará sencilla por el número de personas. En caso contrario, que va el valor falso, voy a poner otro sí, porque aquí nada más va sencilla, me falta doble y de lujo. Vuelvo a validar. Si la celda C9 es igual a doble, entonces me voy a la hoja información, me voy a donde está la celda H, me regreso a la celda registro y voy a seleccionar la celda C12, que sería el total de personas. En caso contrario, ya aquí no es necesario que vuelva a poner otro sí. ¿Por qué? Porque ya tengo. Si no es sencilla, ni es doble, por consiguiente tiene que ser de lujo. Entonces ya sería el valor falso de mi segundo sí. Nuevamente me voy a la hoja información, voy a la celda H15, que es la de lujo, y la va a multiplicar. Me voy a la hoja de registro y a la celda C12. Cierro paréntesis del primer sí o del sí que está dentro, luego cierro paréntesis del segundo sí y le doy enter. Entonces, cada vez de que cambie aquí el valor, automáticamente en mi registro va a modificarse el precio. Aquí ya nada más sería cuestión de ponerle el formato de contabilidad para que se vea bonito. Y ya tenemos nuestro registro para que sea capturado. Lo siguiente que vamos a hacer ahora serían nuestros botones, son nuestros accesos para guardar la información. Vamos a irnos a la pestaña Insertar y vamos
a insertar un cuadro de texto. Este cuadro de texto lo vamos a poner acá y vamos a escribir dar un formato para que parezca más un botón que un cuadro de texto. Entonces nos vamos a formato, podemos darle un relleno de forma, inclusive podemos cambiarle el efecto y ya aparece un poquito más un botón. Podemos centrarlo, tanto centrarlo como alinearlo en medio y ya estaría. Si yo le doy control C o comando C, luego control V o comando V para duplicarlo, voy a generar uno exactamente igual y ya nada más aquí le estaría cambiando por limpiar registro. Listo, ya tengo mis dos botoncitos. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Van a cada uno de ellos hacer lo que dice captura registro y limpia registro. Voy a seleccionar el primer cuadro de texto, le voy a dar botón derecho o comando clic si estamos en Mac y aquí dice asignar macro. Obviamente no tengo generado ningún macro, voy a generar el primero que sería captura. Recuerden que en el momento que yo le dé grabar, va a empezar a grabar toda la información o todos los clics que yo vaya haciendo, ¿sí? Entonces le voy a dar grabar. Es necesario generar aquí una tecla de método abreviado, ya que mi macro solamente se va a ejecutar en el momento que yo le dé clic a ese cuadro de texto. Pero sí voy a poner una descripción. Captura los datos de la hoja de registro. Va a quedar grabado, entonces es muy importante no repetir pasos o ir y venir. Entonces le voy a dar clic en aceptar y lo primero que voy a hacer es irme a la hoja base de datos y en la fila 2 voy a seleccionarlo y con comando clic o con botón derecho le voy a decir que me inserte una nueva fila. ¿Por qué? Porque yo quiero que los registros más viejos se vayan quedando hacia abajo y el más nuevo quede siempre hasta arriba. Entonces todo lo que tengo abajo lo va a ir bajando con esta inserción de fila y lo nuevo lo voy a poner aquí. Luego me voy a ir a la hoja de registro y con comando clic o con control clic voy a seleccionar la celda C2 primero. Ahora sí, comando clic o control clic y selecciono de C4 a C7 y de C9 a C13. Voy a dar comando C o control C, me voy a ir a la hoja base de datos y en la celda A2, pestaña inicio, en pegar voy a irme a pegado especial. Voy a seleccionar la que dice que pegue mis valores, pero los quiero transponer. Entonces le voy a dar a aceptar. ¿Por qué solamente valores? Porque recuerda que aquí yo tenía unas fórmulas y yo no quiero que me copie las fórmulas porque en esta hoja no tengo las mismas celdas, ¿sí? Por eso le estoy diciendo que solamente los valores y que me los va a transponer. Luego me voy a ir a la hoja de registro, me posiciono a lo mejor en D2 y ahí finalizo mi macro. Me voy a este cuadrito que dice que se está grabando, le doy clic para finalizar mi macro. Vamos a ver si funciona. Me voy a ir a la habitación, la voy a cambiar por alguna otra. Si están estos recuadros es porque lo tiene en memoria el copiado. Lo único que tengo que hacer es darle doble clic a cualquier celda y se quitan. Entonces selecciono mi nueva habitación, le cambio el nombre, me voy a México, le cambio el país. Aquí me está dejando el mismo estado del país anterior. Puedo cambiar eso con una pequeña programación en macro para que quede
vacío. Aquí le voy a decir que son 4 personas y ya cambió. Vamos a capturar el registro y vamos a ver si efectivamente lo copió. Sí, ya está copiado. Entonces está funcionando mi macro. Hace ratito les comentaba que si yo le cambio el país, se queda esta parte de estado. Entonces voy a cambiar eso con una pequeña programación de Visual Basic. Tengo que irme a la pestaña de programador. Si no la tienes activa, vete a archivo o a donde está Excel en Mac. Te vas a ir a opciones y en opciones, en personalizar cinta, tienes las pestañas principales. Tienes que palomear aquí donde dice programador y le das a aceptar. Ya que la tienes aquí la opción de Visual Basic. O en Mac sería comando F11. ¿Sí? Le damos clic. Obviamente aquí me está mostrando mi primera macro que hice del módulo, o dependiendo en dónde, a lo mejor no te muestra nada, porque a lo mejor estás en hoja 1. Si estás en hoja 1 o en hoja 2, no te va a mostrar nada. Vamos a ir a hoja 1, que entre paréntesis tiene registro, que fue lo que escribimos al principio, y en general voy a seleccionar Worksheet y en vez de Select Chain, voy a seleccionar el que dice Chain. ¿Sí? Voy a escribir este pequeño código en donde me posiciono en el país que está en la celda C5 y voy a seleccionar el estado y le voy a poner comillas. Es muy importante que no sean estas comillas que están como chuecas, tienen que ser las comillas sencillas que están arriba del número. Guardar, te lo va a guardar en tu hoja de Excel. Si no lo has guardado y le das clic, pues obviamente te va a pedir guardarlo. Aprovecho para recordarte que lo tienes que guardar como guardar. Entonces vamos a ver si funciona. Si yo me voy a Argentina, ya se pone en blanco el estado. Entonces, pues ya está más elegante mi registro de las personas. Ahora, mi última macro que voy a hacer es limpiar el registro. Voy a seleccionar el cuadro de texto, botón derecho o comando clic, asignar macro y voy a generar una que diga limpiar. Voy a poner en descripción los campos. Y ahora sí, recuerda que a partir de que le des aceptar, todo te lo va a ir guardando. Lo único que vamos a hacer es que habitación lo vamos a suprimir. Juan Pérez, Argentina, teléfono y estado, suprimir. En personas, suprimir. Y pues los NA los vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque no, si las borramos, pues vamos a borrar las fórmulas. Con esto finalizamos nuestra macro y le damos clic en que deje de grabar la macro. ¿Cómo podemos hacer que esto se vea bonito? Bueno, entonces desde aquí vamos a ponerle una nueva función. Voy a seleccionar esto porque me es más fácil primero seleccionar ya la fórmula que tengo, control X, y voy a poner una función que dice sí error. ¿Esto qué me va a generar? Va a mostrarme el valor, tiene dos argumentos, valor y valor si error. Entonces, en valor yo voy a poner la fórmula que tenía, coma, y en valor si error voy a poner comilla, comilla. Cierro mi función y le doy Enter. Entonces ya aparece en blanco. Entonces lo mismo voy a hacer con esta, control X, para
quitarlo o comando X. El valor es todo lo que tenía, coma, el valor sí error, comilla, comilla, cierro paréntesis. Otra opción que puedo hacer es arrastrar esto, pero recuerda que como estoy arrastrando me está marcando la misma columna, entonces yo aquí tendría que cambiar mi columna por 4 para que cuando yo tenga esta selección, entonces sea el ventilador. ¿Sí? Y así ya queda más elegante mi registro. Obviamente la base de datos también ya queda con los colores. La información solamente nos sirve de apoyo para que ésta quede de registro de manera adecuada. Esto sería todo. Recuerda guardarlo con el nombre de la práctica, tu nombre y tu apellido y subirlo a Moodle. Gracias, hasta luego.